transferían fondos a personas humildes como choferes. Dicen alguna parte que se le debe resarcir con obras a futuro del Estado, comprometiéndose a cumplir con los siguientes términos. El mensaje es, roba, pero roba mucho. Todavía queda, ¿por qué esto no está encabezado por el señor Danilo Medina? Amigos, bienvenidos a esta entrega. Vamos a conversar directamente con Johnny de la Rosa, un jurista que nos distingue con su presencia, y con él vamos a analizar el criterio de oportunidad del que se benefició el señor Mimilo Jiménez en el caso Calamar, que se ha hablado tanto y que ha generado tanta controversia. Bienvenido, don Johnny. Gracias, Peguero. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, de entrada, reconocerte que la experiencia no se improvisa y aclararle a los amigos de la plataforma, a tus seguidores, que este análisis se produjo, pero sin nosotros tener a mano el acuerdo o uno de los acuerdos y del material que publicó en su página, en el portal Transparencia, la Procuraduría General de la República. Y por eso fuimos prudentes, independientemente de que en ese tiempo yo te pasaba información, tú la confirmabas, pero decidiste que para este análisis lo hiciéramos cuando ya tuviéramos lo que la Procuraduría General de la República debió haber, desde mi punto de vista, publicado hace mucho tiempo. Sí, yo quise que fuera así, don Johnny, porque hay mucha especulación e incluso se ha generado un debate periodístico sobre la base de documentación que hasta cierto punto queda siendo apócrifa, porque todavía no se tiene mucho más sustento que pueda confirmar la veracidad del mismo, y donde se ha atribuido a distintos abogados de forma particular de los llamados cazarrecompensas, que son los que han elaborado parte de esos acuerdos, y donde se han confundido acuerdos que se hicieron en el caso Medusa con acuerdos actuales, que es el caso Calamar. Pero vamos directo al grano. ¿Qué dice esa documentación suministrada sobre el señor Mimilo Jiménez, uno de los colaboradores del Ministerio Público en contra de Donald Guerrero, de Gonzalo Castillo y del mismo José Ramón Peralta, que son los principales implicados en este desfalco que, según el Ministerio Público, es de más de 40,000 millones de pesos? Así es. Bueno, una vez tenido a mano específicamente el acuerdo o llamado aplicación del criterio de oportunidad con relación al señor Ramón Emilio Jiménez, las personas lo pueden descargar de la página web y pueden ver que está dividido en 4 secciones. La primera, apenas de una página, con la descripción de los datos o identificación del procesado, le llaman ellos cuando se aplica un criterio de oportunidad. Luego hay una sección que ellos numeran 2.1, 2. Hasta 2.50 y pico, 60 y pico, en donde ellos detallan el Ministerio Público, el modus operandi, lo que ellos le imputan al señor Ramón Emilio Jiménez. Y eso es rico, porque ahí tú puedes ver cómo una estructura cae en que, resumiendo, la ideología de esa estructura, según el Ministerio Público, cae precisamente en el señor Ramón Emilio Jiménez. Ahí se habla de que en un primer término él era el vínculo entre Donald Guerrero y los demás miembros de la estructura, que después se utilizó hasta la Contraloría, en la persona del Contralor del Banco de Reserva, para emitir cheques, cosa bien fea, porque se transferían fondos a personas humildes como choferes y cosas de eso. Bueno, en conclusión, dinero que venía de las expropiaciones de los bienes de esos terrenos que estaban liquidando a través del Ministerio de Hacienda, ¿correcto?
en una parte, y en otra parte también de los cobros que tenían que ver con los juegos de azar, Sí. con las bancas. Sí. Entonces era una estructura que, al decir del Ministerio Público, esto es importante, todo se inicia, eso está en la primera parte, a un llamado que hace el expresidente de la República, según el Ministerio Público, Danilo Medina, a sus más cercanos colaboradores, Donald Guerrero, ministro de Hacienda en ese entonces, para recabar dinero para la campaña. Eso es lo que dice el Ministerio Público. De entrada, se llama entonces a la pregunta de que si el Ministerio Público sostiene eso, yo particularmente no me explico por qué en ese expediente no está precisamente el señor Danilo Medina, porque todo, la raíz, dice el Ministerio Público, empieza de ahí. Ahí fue que se les pidió salir a buscar el dinero. Así es. Entonces, de entrada, se llama a que, mira, comuníquense con Ramón Emilio, porque él es que va a asesorar, a decidir, y se dice ahí que fue el ideólogo de cómo estructurar para llevar el dinero. Se le acusa, se le imputa al procesado Ramón Emilio Jiménez de llevar el dinero en efectivo a Gonzalo, de ser el enlace, de luego estructurar con el contralor del Banco de Reservas, o sea, involucrar a esa institución, a ese banco estatal para tales fines. En conclusión, ya en un punto 3, porque la parte más amplia es esta que te estoy describiendo. El modus operandi. Sí, eso es rico. Le dicen, utilizaron tal cosa, hicieron tal cosa, pero en este caso, en la persona de Ramón Emilio, porque hay otros que se refiere al señor Crisóstomos, otro que se refiere a el señor Ureña. Ahora bien, concluye el Ministerio Público en que el señor Ramón Emilio Jiménez se le imputa ser autor de asociación de malhechores, estafa al Estado, tipificado en los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal, de ser autor de soborno activo, hechos tipificados por los artículos 3 y 5 de la Ley 448-6, sobre soborno en el comercio y la inversión, y el último tipo penal de lavado de activos conforme a los artículos 3 y siguientes de la Ley 155-17. O sea, ¿cómo se le da un calificativo dentro de la estructura? Un calificativo medio, que es el que le da la misma imputación. Pero con todo eso que usted está leyendo ahí, no parece serio. Usted me explica entonces. Bueno, más que yo, es la Procuraduría General de la República la que hace seguidas en el cuarto staff de esta aplicación de criterio de oportunidad, donde la Procuraduría General de la República inicia la justificación del por qué entiende ellos que aplican el criterio de oportunidad. ¿En qué se basa? Y dicen, primero, que es bueno saber, justifica la Procuraduría en los numerales 3.6, 3.7, 3.8 de la página 45. Esa es la página que en este documento donde la Procuraduría inicia su justificación para llegar a la aplicación en favor del señor Ramón Emilio Jiménez Hijo del criterio de oportunidad. Justifica la Procuraduría. Primero, que el artículo 370 lo faculta para ello y dice que en este caso aplica. Que el procesado Ramón Emilio Jiménez ya ha colaborado, dice la Procuraduría General en el numeral 3.6 de esta página 45, de manera efectiva en investigación en este entramado de corrupción instrumentado por los otros procesados Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández y
Gonzalo Castillo Terrero. O sea, en ese numeral dice la Procuraduría que aplica el criterio de oportunidad a que, no obstante endilgarle, imputarle esas faltas al señor Ramón Emilio Jiménez, pero dice que ya ha colaborado de manera efectiva. Ya, ¿qué significa de manera efectiva? El grosor, la cuantía, todo eso ya lo sabrá la Procuraduría. Sigue justificando en el numeral 3.7. Dice, la colaboración del procesado Ramón Emilio Jiménez Colli ha resultado eficaz. O sea, ya ellos entienden que con lo que él ha aportado, eso lo sabe ya la investigación, ha colaborado al avance de la investigación del Ministerio Público. Razón por la cual procede, dice este documento, la aplicación del presente criterio de oportunidad, el cual se apega a las exigencias de la normativa. Y concluye, es justo señalar que el procesado Ramón Emilio Jiménez Colli se ha comprometido a lo que ya va a ser la base del acuerdo en la última parte de este documento, a continuar cooperando en la investigación del presente proceso y testificar con respecto a la información que conoce a los involucrados que componen la asociación de malhechores a que se dedica este tipo de actividades en perjuicio del Estado Dominicano, ya que se ha comprometido tomando como punto de partida para otorgarle el presente criterio de oportunidad. Entonces, este punto es importante porque no es que lo deja como limpio, lo que no va es a cumplir un día en la cárcel, lo que no va es a sufrir lo de todo imputado en este tipo de casos, sino que luego de la admisión de los hechos, 3.9 anteriormente expuestos, el señor Ramón Emilio Jiménez Colli ha concertado llegar a un acuerdo respecto a la persecución penal en su contra, comprometiéndose a cumplir con los siguientes términos. Ya entonces es la parte final de este documento en la que se concretiza, por una parte, la Procuraduría General de la República y la Comisión de Recuperación de Activos, y dice que, en conclusión, primero, el Ministerio Público lo beneficia con la aplicación del criterio de oportunidad. Por su parte, el señor Ramón Emilio Jiménez Colli ha concertado llegar, y a ello se compromete, conjuntamente con su defensa técnica, o sea, se hacen compromisarios, y autoriza a que sea decomisado en favor del Estado Dominicano la cantidad, eso es en el caso específico solamente del señor Ramón Emilio Jiménez, de 715 millones de pesos pagaderos mediante la modalidad de efectivo y bienes inmuebles que el Ministerio Público de manera expresa acepte, o sea, todavía eso no se sabe cuál es, acepte como satisfactorio para el fin de decomiso. Pero antes que usted concluya, ¿dice en alguna parte que se le debe resarcir con obras a futuro del Estado? No. Fíjate, Peguero, una de las cosas que nosotros siempre hicimos en una primera intervención es que esto es lo que lleva a claridad. ¿Por qué? Porque si se hubiese publicado esto, no se hubiese dado pie a aquel escarceo, sin meternos en lo que Nuria y Martínez Pozo, claro. Pero recuérdate que Martínez Pozo es el que pone el dedo en la llaga, claro, con eso. Y ha salido a relucir que por lo menos en esa cláusula no existe. Esa cláusula no existe. Existe en un documento que presentó el comunicador Julio Martínez Pozo y que, según Nuria Piera, que vi esa entrega, con la participación del jurista que suscribe también este criterio de oportunidad, Jorge Luis Polanco,
Pero él aclara que eso es otro caso, que eso es el caso Medusa, no es este, porque este pertenece al caso Calamar. Y aunque Jorge Luis Polanco, aquí está, suscribe este acuerdo, pero en lo que yo revisé, que por eso te digo en cuáles partes, Sí. cómo se divide, en qué consiste, a qué arriban, cómo se aplica el criterio. No, esa cláusula en este acuerdo con relación al señor Ramón Emilio Jiménez Colli no está. Entonces, en conclusión, por su parte, el Ministerio Público le beneficia con el criterio de oportunidad que la ciudadanía, bueno, que entienda hablando, pero es a cambio no de que fuera pagado o devuelto la suma, en el caso de él, de 715 millones, en esa modalidad. La modalidad en que deberá, dice aquí, ser devuelto es la modalidad de efectivo y bienes inmuebles que el Ministerio Público de manera expresa acepte satisfactoriamente para los fines de decomiso. O sea, que si de repente él dice que una casa que él tiene en casa de campo vale 10 millones de dólares, el Ministerio Público va y tasa y le dice, no, esa casa no vale 10, vale 5. Yo te la recibo, pero es en 5 y mira el tasador oficial aquí, donde dice que lo que vale son 5 millones y tú no puedes poner eso para abultarme el acuerdo y subirme el monto. Y mucho menos bajo la modalidad que preguntaste de manera específica. No, eso en este criterio de oportunidad no aparece. Por eso siempre insistimos en que era bueno de que el Ministerio Público, que ya salió todo malo, tiene algo bueno, porque ya por lo menos no publicó todos los acuerdos, porque hay algunos que todavía no se han arribado. Hay que presentarlo ante un juez primero. Así es. Pero sí, el que tiene que ver con el señor Ramón Emilio Jiménez, por lo menos en no consta aquella cláusula que fue la que provocó resquemor. Hay una parte también. ¿Usted ha estudiado el criterio de oportunidad? Sí. Entonces, yo quisiera que usted me aclare porque sostuvo una conversación con Jenny Berenice Reynoso en su despacho y yo le decía algo que yo había afirmado aquí también, donde yo decía, pero ¿cómo es posible que una persona de ese nivel no reciba una sanción, ni impedimento de salida, ni presentación periódica, ni lo demás? Y ella me dijo, es que el criterio de oportunidad no lo concibe. O sea, no concibe que si al mismo tiempo yo le digo a esa persona que colabore conmigo, al mismo tiempo le ponga una sanción. Y es por eso que es bueno que esto se aclare, porque mucha gente se queda confundida y dice, pero ¿por qué tanto privilegio a estos si son igual o peores que lo estaban acompañando? Porque a todo esto no queremos exculpar de lo que alegadamente o supuestamente hicieron o lo que dice el Ministerio Público que hicieron Donald Guerrero y los demás. Entonces lo que se quiere es que se entienda que para aprovechar el criterio de oportunidad, uno de los principios es que no se le ponga ninguna medida de coerción. Y es por ello que esas personas a veces uno lo ve que se van de robo y realmente, literalmente se han ido de robo, pero es porque el criterio no establece otra y me gustaría que usted lo explique. Sí, mira. Cuando me hiciste la pregunta, estábamos en el acápite C, o sea, de a qué se compromete en la devolución, pero ese es un aspecto. Sí. A lo otro se dice, mira, no es solamente eso. Aparte de lo que has colaborado, dice el procesado Ramón Emilio Jiménez Colli deberá testificar con respecto a la información que conoce y a los involucrados que componen la asociación de malhechores que se dedica a este tipo de actividades. ¿Qué pasa con esto? Es el Ministerio Público que en este caso específico debe explicar la magnitud de lo que entiende el Ministerio Público como colaboración. Entonces, nosotros que vemos desde fuera, sí, llegamos a la conclusión que tú dices. E inclusive en otros programas y como otros analistas hemos llegado, mira, el mensaje es
roba, pero roba mucho. ¿Por qué? Porque tenemos ahí el caso Jean Alain, que las personas no se explican cómo uno de los más está todavía fuera. Son como 4 de los grandes, de los supuestos grandes ladrones de ese entramado. Los grandes ladrones están fuera del caso. Sí. Entonces, fíjate, ciertamente nosotros que no estamos dentro de la investigación, tenemos que ver cuando se dilucide el caso, si real y efectivamente puede establecerse esa diferencia que resulta como difícil. ¿Por qué? Porque de lo que se le acusa a el señor Gonzalo Castillo, a Donald Guerrero, a José Ramón Peralta, yo me pregunto, bueno, ¿qué criterio tuvo el Ministerio Público para, si como dice en la parte inicial, ellos actuaron por mandato, para satisfacción del expresidente de la República, entonces todavía queda por qué esto no está encabezado por el señor Danilo Medina? O sea, hay una inquietud que en este caso Johnny de la Rosa no puede satisfacer porque eso es propio del Ministerio Público. Sí. O sea, ¿por qué? Si nace de ahí, ¿por qué no está? Sí. Porque todo lo que se dice que ellos hicieron fue porque porque su mandante, Danilo Medina, les reunió a unos fines que son los que ellos ejecutaron. Ahora bien, ¿por qué siendo el señor Ramón Emilio Jiménez procesado, dice aquí, declarándose culpable, pero que se muestra arrepentido, entonces es la potabilidad, el beneficio que le vea el Ministerio Público a sus declaraciones, pero que no es él, es que se divide en el grupo, porque Ramón Emilio Jiménez no es el que más devuelve de esa operación. Tenemos al señor Crisóstomo con una cantidad que lo supera. La cantidad devuelta por el señor Crisóstomo versa sobre 1.015 millones de pesos. Pero al señor Ureña es menor que el de el señor Ramón Emilio Jiménez porque habla de 500 millones. Entonces, al final, el criterio del por qué en esa escala entiende el Ministerio Público que debe aplicar y negociar con estas personas, ya esa explicación se le debe a ellos, porque de verdad, yo, más que entenderla, yo me voy al inicio. Pero es que más que ello, es que ¿dónde está Danilo Medina en este expediente? Es mi pregunta. Esa pregunta está súper interesante porque partiendo de ahí se puede llegar a la raíz de todo. Porque, ¿bajo qué condiciones supuestamente, según lo que dice el Ministerio Público, se instruyó a que buscaran dinero? ¿Por qué? Porque pudiera ser, digo yo, que el presidente le diga buscan dinero. Pero cuando tú no le dices bajo qué esquema, no quiere decir, él dijo, como dicen todos los candidatos o aspirantes o dirigentes de partido, busquen dinero. Ahora, si él le dio ahí una directriz o una guía para que ejecutaran, él tendría quizás una responsabilidad. Pero el hecho de que le diga que buscaran dinero no fue que lo mandó a robar. Quizás por eso que el Ministerio Público, digo yo, dándole beneficio de la duda, y no por defender a Danilo, porque aquí lo hemos enfrentado y hemos dicho de todo, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Ciertamente, lo que él dice aquí el Ministerio Público, la reunión es que busquen dinero, pero para el fin específico de la reelección. Exactamente. De la reelección de su partido y de la postulación de Gonzalo Castillo, que era que necesitaba ese dinero. Exacto. Entonces, la colocación en el nivel medio del señor Ramón Emilio Jiménez Hijo tiene que responder el Ministerio Público ya con el aporte que él haga. ¿Por qué? Porque busquen dinero, pero es que el ideólogo de la forma en que se iba a buscar, que se iba a entregar, es, por ejemplo, según lo que dice aquí el señor Ramón Emilio Jiménez Colli. Entonces, hubo una estructura
que cambia luego de la reunión con el señor Crisóstomo, que dicen, no, no puedo mover tales cantidades de dinero. Comuníquense entonces, según dice este documento, con el contralor del Banco de Reservas. Entonces, queda la inquietud de más que la aplicación del criterio de oportunidad, que según tú me dices, bueno, conversaste esa parte. Conversé con ella esa parte y pero, me dijo también que bueno, y perdón a la audiencia porque se trata del invitado es don Johnny, pero bueno que podamos tener esta retroalimentación sin ser yo el vocero de ella, sino que más bien fue una conversación que sostuvimos. Así es. Entonces ella me dice que para poder llegar al fondo de la estructura es necesario ese testimonio porque habrían cosas allí que el Ministerio Público no podía rastrear si no es con la colaboración de uno de ellos. Entonces me puso de ejemplo casos de cómo cae la mafia en los Estados Unidos, cómo cae la mafia en Londres, cómo cae la mafia de Italia y que incluso el criterio de oportunidad en esos países es tan avanzado que a alguien que colabora directamente para que se llegue a un fin judicial hasta le cambian la identidad y lo mandan para otro destino y le cuidan a su familia, cosa que aquí todavía no se hace, ni ha llegado todavía esa parte. Sí. Pero que para poder profundizar eso, que ese famoso criterio de oportunidad, me explicaba ella, tiene más de 20 años ya en ese código penal, pero que ahora es que la gente lo está mencionando más y en la República Dominicana pues causa mucha intriga ver cómo a algunos sí y a otros no, pero que es el fundamento de esa acusación. Lo bueno fuera también que se estableciera, como han dicho muchos, la parte de que ladrón no es solamente el político. Si hay empresarios, también tienen que ser procesados y tienen que ser titulados. Sí, mira, con respeto, hay que deslindar funciones. Una cosa es nosotros aquí analizando esto, otra cosa es ellos que son los investigadores. Si ella la explicación que da es que sólo así pudiera llegarse a la raíz, nosotros tenemos que respetarle eso porque nosotros no estamos en ese rol. Ahora bien, para consumo de la ciudadanía, por ejemplo, yo te suministré a ti a propósito de que en todo esto surgieron nombres de oficinas de abogados, surgieron nombres de secretarias que fungían en la Procuraduría General de la República, a la cual se le llegó a indilgar conexidad. Y yo te suministré a ti una documentación donde daba cuenta de las dos personas mencionadas y a propósito de una información que yo solicité, quien me la suministró fue una de ellas, sí, la que funge actualmente. Y yo te dije, mira, Peguero, esto luce extraño. Y después me llamaste y me dijiste, no, la explicación que se me dio fue esta. Bueno, por lo menos se da una explicación. Te digo que a mí no me complació totalmente, pero fue la que dieron. Pero fue. Ahora, tampoco debemos dejar de lado de que ciertamente hay una duplicidad en lo que yo te suministré. Sí, hubo una duplicidad y es bueno que usted mencione los nombres. Ajá. Y es la otra explicación que se me dio, sí, es que llega un momento de la nómina en el Ministerio Público donde corta, y ojalá que me corrija alguien que trabaja en el Ministerio Público, creo que es el día 8 o el 14 de cada mes. Creo que es el 14 o el 8, no sé, una de esas dos fechas. Entonces coincidió que una entraba a suplir la otra porque estaba trabajando dentro del Ministerio Público. Entonces en la nómina aparecen las dos por un tiempo breve en ese cargo, pero incluso se me explicó que había una diferencia de sueldo tal porque una estaba en otra función y llegó a asumir y hasta que el MAP no reconoce eso, entonces no se le actualiza al sueldo que debería tener. Bueno, y es por ello que se ve de esa manera. Pero bueno fuera también que ellos lo explicaran directamente a través de ese mismo suministro de documentos. Sería bueno, ¿sabes por qué? Porque esa explicación burocrática, administrativa,
que te suministro primero es bueno, porque por lo menos hubo una explicación. Y se trata del nombre que salió a relucir de una señora Lili Acevedo, Guzmán Acevedo. Sí. Bien, es cierto que esa señora trabajó en la Procuraduría General de la República. Es cierto, como viste, que en un momento dado ocupó la función de secretaria directora, de secretaria general de la Procuraduría General de la República. Ahora bien, hay otra señora que se llama Minerva Coco Subero, que a la sazón, a propósito de una información en virtud de la Ley de Acceso a la Información Pública relacionada con los montos que le daban a Surún, al Colegio de Abogados de la República Dominicana y que manejaba Surún, y yo interesado por eso, solicito quien me suministra la información en la certificación es la última, la señora Coco Acevedo. ¿Qué es lo que me llama la atención? Que cuando se arma cosa, yo busco en la nómina, que es lo que te mando de febrero, y encuentro esa que ya la explicaron, coincidencia de que ambas aparecían con el mismo cargo, una con la diferencia de sueldo, creo que 235,000 pesos, y otra 190,000. Entonces, en ya con acceso a la tecnología, porque te digo, yo soy un cero a la izquierda en eso, pero cuando se arma el escarceo de nombres, entonces uno le da un search. Y es ahí que no fue que fue una cosa grande para mí, sino que busqué la certificación que como respuesta me habían dado, pero en la misma página es que aparece la duplicidad. Eso llama la atención, aunque sea por un espacio breve. ¿Me explico? Entonces, como tú sugieres, lo ideal sería que en la misma página expliquen eso, porque así como yo lo detecté... Lo vieron otras personas. ¿Y dónde se cayó? Hoy mismo vi yo en un programa matutino al abogado Pancho Álvarez diciendo, mira, qué bueno que me dices mi apellido porque hay otro con el mismo nombre que salió sonando y aclaró que la oficina. Entonces, son situaciones que no es que hay que ser un Sherlock Holmes para llegar no a la solución, pero sí a la inquietud. Porque ¿cuál era la inquietud nuestra cuando hicimos la primera intervención? No era confrontar a la Procuraduría, sino saber y conocer a fondo el tema de los acuerdos. Como también falta el informe financiero pendiente, detallado, de todo ese dinero que se ha dicho que se ha recaudado, que no lo vi ahí. Entonces es una tarea pendiente que tiene el Ministerio Público de resumir con fecha, número de cheque, certificado y todo lo demás, y dónde fue ese dinero que usted explicó que va a una cuenta del patrimonio. Fondo General de la Nación. Fondo General de la Nación, cuando se envió, para que nosotros tengamos constancia. ¿Por qué? Porque el pueblo entiende a veces que es una mímica que se está haciendo. Mira, dicho en palabras llanas, hay una dicotomía, hay una coincidencia, por otro lado, en que todo ese dinero, todos estos acuerdos, sí, pero se llegan en un momento electoral. Sí. Es al Fondo General de la Nación. O sea, no es a una cuenta especializada donde está trancado para fines propios de la Procuraduría. ¿Qué es lo que debió hacerse? Que se quedase ese dinero para fortalecer investigaciones, para perseguir la corrupción, para perseguir el crimen organizado, para perseguir la trata, para mejorar las condiciones de las cárceles, pero en fin, para tener una mejor justicia. Bien, entonces, recuérdate que tenemos voces como la de Lora Castillo, que envió, nos puso en la mano a nosotros, que eso está en el periódico, cuando dice él a un juez que está en la prensa del Listín Diario, que no, que él tuvo que dejar su representación, porque según su representado,
no, con él no se podía llegar, según el Ministerio Público, a una negociación, que con él no negociaban, que Mire. tenía que ser otro abogado. Y está la comunicación ahí y me autorizó él, no, pero no es que tú la dices, Claro. es que yo lo dije, que el video en el listín diario Sí. está ahí. Entonces, si tú pones eso, pones en la mesa, por ejemplo, te doy un caso que está en la prensa, pero yo te puedo decir yo mismo que tengo un tema, que tú lo sabes, que yo tengo Sí. un tema en la Procuraduría, Sí. que quizás me estoy especulando. ¿Por qué quizás tú no fuiste dentro de los comunicadores invitados a la rueda de prensa? A mí me luce, yo no soy tan importante. Exacto. Sí. A mí me luce que pudiera ser de que porque tú has tenido el atrevimiento de tenerme en tu plataforma. A usted y a Remberto. A Remberto. Y a muchos que se la han jugado por el país. ¿Me entendiste? Pero eso es una especulación. Yo espero que no. Ahora, lo cierto es que hay voces que no es que queremos contradecir a la Procuraduría, pero sí le hacemos un llamado a decirle, no, mira, la Procuraduría General de la República como representante de la sociedad no es los casos de corrupción. ¿Por qué? Porque así como te puse el caso de J. Lora Castillo, yo te pregunto, esto es reciente, mío. En el año 2017, agosto, yo puse una denuncia ante el abogado del Estado, cuyo incumbente es Gedeón Platón, agosto 2017. Es una persona que se merece un sueldo ya como abogado del Estado, ¿qué te digo? Ahora, yo le cursé con 4 años ya ese caso ahí, con 4 años, una denuncia, Miriam Germán. Mire, está pasando esto, denuncias graves. Está ahí, ¿eh? Luego de 7 años que le mandan a pedir a Gedeón Platón, eso está ahí, puedes mostrar el dictamen. Luego que le mandan a pedir el expediente, pero en el pasado mes de junio, pues ya hoy comienza julio, el día 12 se destapa, después de 7 años, un funcionario ganando 190,000 pesos, que como respuesta, que es incompetente, después que, o sea, hay cosas que peor aún, ese es el ejemplo del retardo de 7 años en el Ministerio Público, con lo que vive la ciudadanía a diario. Pero también yo te puedo decir de uno que para proteger a esa misma persona en el Departamento de Falsificaciones, en 10 días, y esto es grave. ¿Por qué? Porque quien dictamina en el Departamento de Falsificaciones ese caso en específico es apellido Patrocino, porque eso está ahí. Y cuando yo voy y averiguo, me dicen, ella va a trabajar 3 días a la semana, porque no le pueden decir que no, porque está afectada de una enfermedad y para que no se deprime en la casa, le acepta, pero para perjudicar, porque si está tan enferma, no debería estar. Entonces lo que salen son dislates. Sí. Y esas son las cosas que están a diario en el Ministerio Público, Peguero. Ponle ahora para rellenar la rueda de prensa. Tú sabes el mal sabor de la ciudadanía cuando lo que se escucha, lo que sale de esa rueda de prensa en boca de la Procuradora General de la República son perlas como de que con ira ella tiene que aguantar, enterarse de cosas propias del Ministerio Público por la prensa. A través de la prensa. ¿Y para qué ella es procuradora? Me pregunto yo. Eso pregunto yo también. Analiza eso. Con una responsabilidad tan grande a menos de un mes ya de abandonar el cargo, ella despacharse con eso. Lo único que le dice a ustedes es que ahí había cosas que ella alegadamente no controlaba, pero que ahora, ya como quien dice, como Pilato, yo me voy, por si acaso, déjame irme limpiando, porque quizás lo que hay aquí va a ser más grande,
yo me voy limpiando porque ellas hacían cosas que yo no estaba consciente. Eso es una irresponsabilidad mayúscula. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque del mismo momento que usted no tenía el control, debió decirle al presidente de la República Dominicana, aquí pongo a disposición mi cargo y busque un procurador o una nueva procuradora. Exacto. Y ya, y ahí se acababa la historia. Tan simple como eso. Pero, Peguero, aquello de comenzar a justificar ese dislate con que no le respiro en el cuello a tal o cual departamento, es que no, es que el resultado de eso que estamos analizando es el perjuicio a la ciudadanía, porque es el representante de la sociedad. Pero tú quieres otra cosa de la que se ha salido de ahí, a que el caso de Brecht no está en proceso, pero que ella no puede ni debe decir por qué. Eso es una puñalada de impunidad al pueblo dominicano. Una puñalada a un caso donde ella incluso formó parte de los movimientos sociales pidiendo justicia. Y Exacto. El pueblo que vio el atropello que le hizo Jean Alain Rodríguez a ella, entendía que ella podía encabezar una gestión que pudiera sacar la impunidad del país. Y entonces el hecho de que ella ni siquiera se atreva a dar una explicación es humillar al pueblo dominicano. Es humillarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo dominicano tenía una sed de justicia que vio en ella la oportunidad de saciarla y sin embargo ella ahora le da la espalda al pueblo dominicano. Y con eso de Odebrecht es tan fuerte porque aquí hemos tenido panelistas que han explicado que desde Italia a una empresa que querían investigar para concluir una investigación y apresar a personas que participaron en Punta Catalina, vinieron aquí al país a solicitar colaboración y nunca se la dieron. No era para meterlos presos allá, a los que estaban aquí. Y aquí no se le dio la información. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que usted le diga hoy a la sociedad eso? Así es. Es un total dislate. Y las cosas que pasan a diario, yo creo que todo lo que, como culminó, si hay algo bueno, es de que, bueno, yo tengo esto en las manos, son 49 páginas, sí. El caso específico de Mimilo, esto no es una acusación, es ya el acuerdo en sí. Tenemos por lo menos derecho a leerlo. Y hay que darle las gracias a Julio Martínez Pozo, porque con todo y lo que se ha dicho que es un error, contribuyó a acelerar ese proceso. Porque si no, le habíamos hecho desde esta plataforma, tú y yo, 2 llamados. Sí, sí. Le habíamos hecho 2 llamados. Sí. Publíquenlo. Sí, entonces, bueno, ahora, si ponemos en una balanza, el sabor ha sido amargo. ¿Por qué? Porque yo fui, cuando hiciste alusión a aquella época primigenia de la figura de Miriam Germán, cuando fue vapuleada, yo fui uno, al igual que toda la sociedad, claro, sí, que se apoyó, que la cosa. Y inclusive recuerdo que Eiromi Castro, en mi oficina, le di yo una carta de apoyo para que la llevara. Pero sí puedo decirte que tengo que quitarme el sombrero ante nuestro amigo Ricardo, porque en aquellos momentos yo enarbolaba cierta... Y desde el inicio Ricardo me dijo, no, es que... Y yo como que no sabía. Sin embargo, debo quitarme el sombrero, no porque esto sea una guerra de quién tuvo o no razón. Sin embargo, ha sido para mí, humildemente y con mucho respeto, porque en eso trata de faltarle respeto solamente por la edad que ella tiene. No, lo cortés no quita lo valiente. Pero el resultado de que una procuradora general, 4 años, diciéndome a mí, ciudadano, que te he puesto casos puntuales, de que ella fue motivo de cólera porque cosas inherentes a la Procuraduría se enteraba a través de la prensa. No. Eso llora ante la presencia de Dios, como dice el pueblo dominicano. Y esto que tenemos en la mano, vamos a darle el voto de confianza a la directora de persecución con la explicación que te ha dado, que por lo menos sé que a otros medios, por ejemplo a Somos Pueblo, también ella
ha ocupado tiempo en darle explicaciones del lugar. exacto, que aunque en el momento no satisfagan, pero también uno tiene que ayudan. Y otra de esas explicaciones, antes de que se me escape, con relación a eso que usted dijo del señor Castellanos, Ajá. ella me explicó lo siguiente, que a veces hay estructuras tan organizadas que ellos eligen los abogados con quien quieren trabajar y le hacen una doble jugada a los involucrados y le dicen que pudo haber sido ese caso, quizás sí, quizás no, y le dicen: la línea de abogados que nosotros tenemos es la siguiente: fulano, fulano y mengano. Entonces, basado en eso, es que ellos establecen la línea de defensa para cuidarse hasta arriba. Entonces, de antemano ellos dicen cuáles son los abogados confiables de ellos, y si hay alguien que de repente uno de los imputados ha buscado de manera particular, le dicen que tiene que deshacerse de él. Y no necesariamente ha sido el Ministerio Público que le ha dicho: tú tienes que salir de ahí para firmar este acuerdo, sino que las estructuras tienen sus abogados, así como también tienen periodistas que van en la misma dirección de ellos, y los que no encajan en esa línea le dicen a la gente que está por ahí: sácalo. Como yo insisto en el caso tuyo, a mí me hubiera gustado ver en esa rueda de prensa a plataformas como Somos Pueblo, claro, a las exclusivas de José Peguero, no para que le falten el respeto a la procuradora y a su acompañante, claro, Mirna, no sé, pero sí para que hagan preguntas puntuales que cuando viene a ver le beneficiaban a ellos mismos. Sí. Pero ahí parece un temor todavía al esclarecimiento de la cosa. Por ejemplo, lo que tú dices de los abogados. Bueno, citamos el caso de Lora Castillo, que pudiera verse de manera diferente, pero es su derecho, él claro que sí, plantearlo. Aquí, ¿por qué esto es rico? Cuando sale en la noticia, caso Ramón Emilio Jiménez. Bueno, Mimilo, el morbo, la ciudadanía. El mimilazo. No, el mimilazo. Sí, nosotros viendo aquel affair entre Nuria y Julio Martínez Pozo. Bueno, sin embargo, simplemente el que sepa leer, el que lee un periódico, el que se monta en un metro que le dan un periódico y lee, puede observar inclusive, bueno, que la doctora Esther Angelán Casasnova fue la abogada pero ese nombre nunca había salido. No. Solamente se escuchaba Mimilo. Sí. Pero es que eso no es bueno ni es malo, pero es un derecho, ya que tocamos el tema de los abogados que representan, saber que quien representó a Ramón Emilio Jiménez Colli fue la doctora Esther Angelán Casasnova, por ella y por Francisco Álvarez. Sí. Que por eso es que Pancho de mira, qué bueno, porque tienen el mismo apellido, pero ya no son la misma persona. No son la misma persona. Sí. El esclarecimiento yo creo que siempre contribuye a algo más positivo que negativo. Claro, y yo entiendo que las cámaras tienen que estar, y los micrófonos tienen que estar abiertos, porque a veces el Ministerio Público envía una nota de prensa o la misma Procuraduría y entienden que eso es palabra de rey. Hay que activar las cámaras, hay que activar los micrófonos y hay que permitir, siempre y cuando no entorpezca en las investigaciones, para que el pueblo pueda ir de la mano de esas mismas investigaciones que se están haciendo, de esos mismos procesos. Claro. ¿Por qué? Porque se va creando un clima de guerra fría, donde entonces salen informaciones que no son reales, que están incompletas, que son confusas, y eso lo que hace es que genera el clima de desconfianza y un clima de rechazo. Y si usted se pone a evaluar ahora mismo las redes sociales, todo ese apoyo que le dieron en un momento dado fue como una especie de boomerang. Se ha retirado. ¿Pero por qué? Por estar de espaldas a la prensa y también por estar de espaldas a las explicaciones oportunas y de lugar, porque está manejando fondos públicos y tomando decisiones judiciales que ameritan explicaciones más allá de un comunicado de prensa. Claro, todavía más. Puntualizando en eso que das en la llaga, creo oportuno recordar a la población de lo que salió de la rueda de prensa. Pero
cuando se emite el comunicado, hasta Percio Maldonado, por la dirección y digo, mira, está un atentado. ¿En qué paró eso? Bueno, que el comunicado o fue ligero o fue rápido, sí, pero que la misma Procuradora General de la República tiene que decir, no, admitimos que la redacción del comunicado no fue la apropiada. Claro. Entonces, se provocó un escarceo que hasta la Sociedad Dominicana de Medios, la Asociación Dominicana de Medios, tuvo que pronunciarse porque aquello dio, espérate, porque independientemente de encendió las alarmas. Encendió las alarmas, que es lo que tú acabas de hacer el llamado de manera muy puntual. Así es. Bueno, gracias, don Johnny. Que Dios le bendiga. Gracias por su tiempo. Igual. Comparta que ese contenido. Si llegaron hasta este punto, por favor, suscríbase y active esa campana de las notificaciones. Nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye. Llegó la farmacia GBC a Valverde Mao, con un 20% de descuento en todos los medicamentos. Calle Sebastián Ramos, número 20, sector Yerba de Guinea, aquí en Mao. GBC, la farmacia de los dominicanos.